versos anteriores, 18 y 19 específicamente, habíamos visto las características del siervo de Dios. Y decíamos que un siervo de Dios es consciente de su llamado, pelea la buena batalla, guarda la fe, tiene una buena conciencia. Y decíamos que con la ayuda de Dios persevera hasta el final. Concluíamos que tengamos cuidado de no alejarnos de Dios porque podemos terminar naufragando. Ahora, ahí surgía un poquito una pregunta. ¿Será que el Hijo de Dios, el cristiano genuino, el hombre, la mujer que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como Señor y Salvador, será que puede terminar naufragando? Estoy diciendo naufragando, no perdiendo su salvación, porque no es lo mismo. Naufragar es ir a la deriva. Perder algo es, siguiendo esta metáfora del mar de barcos, perder la salvación sería que ya no estés literalmente en un barco, que te hundas. Pero naufragar no es hundirse. Naufragar es quedar a la deriva. Miren este texto, y quiero leerlo en 3 versiones. Primero en la NBLA, que dice: entre ellos están ¿quiénes? A quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Puedes ponerlo en la NTV, por favor? Miren qué dice aquí. Himeneo y Alejandro son ¿qué? Yo los expulsé, dice Pablo, y se los entregué. Miren la fuerza de este pasaje. Se los entregué. O sea, como que fue más directo, ¿no? Que le ha de haber dicho: Satanás, ahí te dejo a 2 para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿De casualidad tienes en la TLA? Ahí está. Bueno, adiós por el grupo de medios. Bueno, dice TLA, pero ahí está. Bueno, la TLA, como se le llama traducción dinámica, los traductores ya hacen como un elemento más de interpretación y a veces juntan los versículos, pero dice: serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Aquí está, aquí empieza el 20. Algunas personas, como Himeneo y Alejandro, ¿qué hicieron? Punto. Ahí está la razón del elemento del naufragio. Por eso dice: no les permití, ¿qué cosa? Seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar. Dice Pablo: los saqué de la iglesia, pero no nada más es un hecho de ya no vengan a la iglesia. Es con un elemento específico que Satanás haga con estos 2 lo que quiera. ¿Cómo? ¿A poco se le puede pedir a Satanás eso? Oramos a Satanás para: aquí te entrego estos 2. ¿Ven que no es un texto fácil? Lo que sí es fácil, ¿saben qué? Es malinterpretarlo. ¿Habías escuchado o has escuchado una prédica de este texto antes? Tal vez sí, ¿no? Yo en lo personal, no. Porque
Preguntémonos un ejemplo. ¿Por qué Pablo los entrega a Satanás y no busca la restauración de estos hombres? ¿Cuántas veces Pablo se acercó a estos hombres antes de entregarlos a Satanás? ¿Cuántos momentos de acercamiento, cuántas muestras de misericordia tuvo Pablo antes de entregar a esta gente a Satanás? ¿Este texto es aplicable para nosotros? ¿Podemos hacerlo hoy? Ahora, de entrada no está en la ley, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entendemos esta porción? ¿Lo entendemos como un mandamiento o lo entendemos como una narrativa o como alguien dice, es una narrativa teológica? ¿Cómo entender esto? ¿Sacamos un mandamiento de aquí? Porque si sacamos un mandamiento de aquí nos vamos a enfrentar a otras preguntas. ¿Cuáles serían las directrices para entregar a la gente a Satanás? ¿Cuál sería la dinámica? Si esto es aplicable, ¿bajo qué argumentación, bajo qué línea de pensamiento nosotros podríamos entregar personas a Satanás? ¿Acaso no somos llamados a mostrar misericordia con la gente que tal vez no está caminando en santidad o no está caminando conforme a las directrices de Dios? ¿No somos llamados a buscar su restauración? ¿No somos llamados a acercarnos y decirles, hermano, hermana, vuélvete al Señor? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Es Pablo el que está hablando aquí. Por eso, esta mañana no quiero entrar directo al versículo 20, porque si yo entrara directo al versículo 20, cometería el error de hacer una presuposición que ya tenemos un panorama de toda la Biblia. Y no quiero cometer ese error de hacer la presuposición. Quiero esta mañana hacer un pequeño hilo desde el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento, de ver momentos en la historia bíblica de cómo parece que esto resulta que es algo común en la historia. Uno podría pensar que este texto es único, pero quiero que veamos algunos elementos en la historia bíblica. Para eso, quiero establecer una realidad. Dios es soberano. Por tanto, si Dios es soberano, nada ni nadie se sale de su control. Satanás no es soberano, hermano. Lo que yo quiero es que cuando veamos los siguientes pasajes, las siguientes historias, tengas como un telón de fondo mientras vemos el desarrollo de la historia. Quiero que veamos como el telón de fondo la soberanía de Dios. Para que cuando veamos el desarrollo, el despliegue soberano de Dios, veamos cómo Dios está cumpliendo sus propósitos para su gloria. No olvides esto, Dios es soberano. Comencemos. Son historias que ya conoces. Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18. En los versos 20, Génesis 18, 20, dice: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Verso 21.
Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Dios ha determinado traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa del pecado de estas ciudades, pero se lo dice a Abraham. ¿Te acuerdas? Y Abraham, en el verso 24, empieza como esta conversación que le dice: Señor, tal vez hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ellos? Y Dios le dice: ¿y hay 50? Yo los perdono. Pero Abraham conoce la ciudad. Y a partir del verso 28 al 33, Abraham empieza a negociar y le dice: Señor, 45, 40, 30, Señor. Ni tú ni yo, 20. Señor, una última, 10. Y Dios le dice: ¿y hay 10? Ahí ya. No la destruiré por consideración a los 10. ¿Pero qué pasó? No hubo ni 10. Ni 10 justos en una ciudad. Porque si hubiera habido al menos 10, Dios dice: por amor a estos 10, yo no destruyo la ciudad. Quiero que veamos algo aquí. Porque hay algo que debemos de ver aquí que está, pero parece estar entre líneas. Y es el hecho que la presencia del pueblo de Dios en un lugar trae bendición para el lugar. ¿Te das cuenta? Porque si hubieran habido 10, hubiera salvado la ciudad. Por causa de, lo dice, por consideración de los 10. Es decir, esos 10 justos hubieran de cierta manera hubieran traído una bendición a toda la ciudad, y tal vez esos 10 ni siquiera lo iban a saber. Porque esta negociación es Dios con Abraham a la distancia de la ciudad. Él no está negociando con los justos de la ciudad, él está hablando, por así decirlo, con Abraham. Abraham está negociando con Dios, y si hubieran habido 10, la ciudad se salva. Y la ciudad ni enterada. Dice un comentarista: parece ser que hay una bendición mística de Dios a su pueblo, donde quienes están ahí son también bendecidos. De tal manera que el salirse de ahí, de donde está la bendición indirecta, parece ser que el resultado es destrucción. Te lo pongo desde esta perspectiva. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, donde tú vayas, tú eres de bendición. Y aunque no lo entendemos y no lo vemos, pero el punto aquí es que parece ser que donde el pueblo de Dios está, lo que hay alrededor de manera indirecta también es bendecido. Tú llevas bendición a donde vas. Sé que les alegraba eso, hermano. Créanlo. Si hubieran habido 10 en esta ciudad se salva. Pero no habían. ¿Qué va a pasar con esta tierra cuando la iglesia sea quitada? Porque la iglesia es una bendición para este mundo. ¿Y quién es la iglesia? El problema es cuando yo no entiendo quién soy
y no soy de bendición. A veces soy de piedra de tropiezo para otros. Piensa en una persona que pueda estar hoy, o cualquier otro domingo, o cualquier miércoles que venga a la iglesia, pero no es cristiano. Piensa un momento como en un invitado que tú traigas. Están aquí, oyen la palabra de Dios, podemos orar por esa persona. No son salvos, pero no ya oír la palabra de Dios, que oren por ti, ¿ya es una bendición? Entonces la persona que está en medio del pueblo de Dios, que no es del pueblo de Dios, ya está recibiendo bendición del pueblo de Dios, aunque no son salvos, pero están siendo. Es como cuando tú tal vez le dices a un compañero de trabajo que te está platicando una situación difícil, tú dentro de ti dices, ay, yo te contara los míos, pero mejor puedo orar por ti. ¿Qué estás haciendo tú? Bendiciendo. Estás compartiendo la bendición porque tú tienes algo que esa persona no tiene. Como dirían, tú estás más cerca de Dios. ¿O no? Entonces, lo que vemos aquí es que parece ser que la presencia del pueblo de Dios en un lugar, los que lo rodean, aun cuando no son del pueblo de Dios, parece ser que hay una bendición indirecta. Si hubieran habido 10, la ciudad queda. Por eso, ¿en qué momento el Señor destruye Sodoma y Gomorra? En esta conversación, Abraham intercede y Dios termina, por así decirlo, dándole una sola familia. ¿Te acuerdas? ¿Qué familia? Lot. ¿Quién más? ¿Y quién más? Lo sacan, una orden le dan a esta gente. No voy. Que pareciera que nos dijeran, voltea. Mira, esto fue mera misericordia. Unos dicen, bueno, tal vez Lot era el único justo, era uno. La negociación llegó hasta 10, no llegó hasta 1. ¿Se dan cuenta? Porque luego, ¿qué hacen estas mujeres? Las hijas. Ni ellas. Y cuando es sacado Lot con su familia, ya después pasa lo que vemos, la ciudad es destruida. Algo parecía detener la destrucción de esto. Avancemos en la historia. Rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. El Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl. Quiero que veas esto, por favor. Esto es importante. Y si estás tomando nota, toma nota en estos pasajes o en estos puntos, porque todo esto va a ser solo un preámbulo para el sermón de la próxima semana. Entonces, lo que yo no quiero a la otra semana estar volviendo a venir a estos pasajes, porque por eso no quería yo hacer la presuposición de que ustedes, o que ya habíamos visto esto. Entonces, hoy quiero que veamos esto como un fundamento para lo que viene. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Satanás. ¿Así dice? ¿De dónde venía el espíritu malo? ¿Qué hizo? Siguiente versículo. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, mira los siervos, puesto que un espíritu malo de parte de los siervos sabían. Una, que Saúl estaba haciendo
atormentado por un espíritu, ¿verdad? Porque así lo dice. Y los siervos sabían de dónde venía el espíritu, ¿verdad? Porque mira lo que dice. Puesto que un espíritu malo de parte de Dios. Verso 23. Entonces dieron aviso a David. No, perdón, verso 23. Primer libro de Samuel, 16:23. Sucedía que cuando el espíritu malo, nuevamente el texto es bien intencional para decirnos algo. ¿De dónde viene el espíritu malo? ¿Verdad que es muy intencional el texto? Porque ¿cuántas veces ya lo vemos? 3 veces. El escritor quiere enfatizar algo que nosotros como lectores no pasemos por alto. ¿Qué quiere enfatizar el escritor? Que el espíritu malo viene obedeciendo una orden. ¿Quién le dio la orden? Dios. Ok. David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo esto no es un versículo para decir que temas de música, no. Aquí tiene otra connotación. Punto para entender bien estos pasajes es esa frase, de parte de Dios. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Después el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, ¿verdad? En el momento que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, ¿qué hace Dios? ¿Qué le envía? Un espíritu malo, ¿verdad? Dios dijo, te quito a mi espíritu y te mando otro. Pero este que te voy a mandar, malo. ¿Quién está orquestando todo? No Saúl. Pero Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció. Porque Dios no es alguien que de repente dice, no tengo nada que hacer hoy. Había mi hijo. Le voy a quitar mi espíritu y lo voy a mandar a atormentar un rato. ¿Es Dios así? No. Miren, hermanos, esto es muy serio. Porque aquí hay un principio aplicable para nosotros. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Hizo grandes cosas. Pero después, por su desobediencia y todo lo que sabemos, ahora ya el Espíritu de Dios no está con él. Ahora tiene un espíritu malo. Y Saúl, sin el Espíritu de Dios, quiso matar a David. Consultó a una bruja. Mató a un montón de sacerdotes que ayudaron a David. Y al final de su vida, ¿qué hizo Saúl? Se suicidó. Una lección que podemos aprender aquí, mis hermanos, es que si Dios retirara su espíritu de nosotros, mis hermanos, quién sabe, pero nosotros destruiríamos nuestra vida. Y lo he dicho anteriormente, no hay peor juicio de Dios para un hijo de Dios que Dios dejarte en tus propios pecados, diciéndote, dale, ya no metiéndose contigo. En otras palabras, no hay peor juicio que ser abandonados por Dios. Saúl, Dios dice, te quito mi espíritu, te mando uno que te atormente. Parece ser que Dios ya no se mete con Saúl. Y este hombre, ¿qué hace? Se pervierte. Quiere matar a David. Problemas con Jonatán. Consulta a una bruja.
tantas otras perversidades y al final de su vida se suicida. Pero lo bueno que David no era así. Porque David es un hombre conforme al corazón. Era peor. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Aquí quiero hacer un ejercicio rápido. No lo pongas, mantén ese texto en la pantalla, hermano. No me lo cambies, por favor. Hermanos, busquen en su Biblia, no en la televisión, en su Biblia, primer libro de Crónicas 21:1. Recuerden que Reyes, Samuel y Crónicas van compartiendo las mismas historias de diferentes perspectivas. ¿Sale? Segundo de Samuel 24 y primer libro de Crónicas 21 inician con la misma historia. ¿Ya estamos ahí? Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1. ¿Estamos? Ok. La historia es la misma que se narra en los dos pasajes. Voy a leer segundo libro de Samuel 24:1 y ustedes síganme con la vista en primer libro de Crónicas 21:1. A ver qué tan parecido es el versículo. De nuevo, la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Es el mismo texto? ¿Dice lo mismo? ¿Dice lo mismo? ¿Cómo va a decir lo mismo, hermanos? ¿O Señor y Satanás es igual? En el segundo libro de Samuel dice que la ira del Señor se encendió contra Israel. Y en primer libro de Crónicas, ¿y qué provocó Satanás a David? El censo. Pero aquí dice que el Señor. Entonces, ¿quién fue? ¿Satanás, según el escritor de Crónicas, o el Señor, según el libro de Samuel? ¿Puedes ahora sí poner primer libro de Crónicas 21:1? Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Pero allá dice el Señor. ¿Quién fue? ¿Satanás o el Señor? El teólogo Sinclair Ferguson dice: si queremos ver este texto con nuestra propia lógica, sacaremos dos conclusiones. O enfatizamos un texto y excluimos el otro, o simplemente desde la humildad admitimos que aquí hay una contradicción y que el autor está dándonos a entender algo de forma tal vez deliberada, pero el autor tiene buenas razones para decirnos. Y vamos a tratar de justificar entonces que ya sea que el autor de Crónicas o el autor de Samuel, y tal vez entonces nos iríamos que Crónicas es un libro posexílico y los que escribieron posexílico tenían ciertas fuentes y empezaríamos a hacer toda nuestra explicación. Pero el texto está ahí y piensa en alguien que recién está empezando. ¿Cómo le explicas? De manera sencilla, sin entrar de mira, la crítica textual alta dice esto, la crítica textual baja te va a decir esto. No, ¿cómo se lo explicas? Aquí hay una escena, ¿estamos de acuerdo? La historia es la misma. ¿Quiénes están en la escena? ¿Está Dios? ¿Satanás? ¿Está David? ¿Verdad? Mi pregunta para ti es, de esos tres, Dios, Satanás y David, ¿quién es soberano? ¿Verdad? Lutero dijo, no olvidemos que el diablo
es el diablo de Dios. El Señor da la orden, el diablo obedece. ¿Será que obedecerá más el diablo que nosotros? Es triste decirlo, pero si Dios le dice al diablo, haz esto, y a nosotros nos dice que nos congreguemos, ponemos un montón de pretextos para no. Pero ustedes no, ustedes vinieron, hermanos. Esto es para los que no vinieron. Qué triste como nuestro cristianismo, perdón que lo diga, pero posible esto que Dios va a obrar algo y puede usar. ¿A quién usó para atormentar a Saúl? ¿A quién usó? Lo acabamos de ver. El espíritu malo es obediente a Dios. Satanás es obediente a Dios. Y la iglesia que ha sido comprada por la sangre del Cordero, me da tristeza eso. A mí, perdón que lo diga, no lo digo por alguien en particular, lo digo por mí, a mí me da vergüenza. Pero avancemos. Ahora veamos al hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién es? Job. Capítulo 1, verso 6. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Miren, aquí nada más quiero hacer una nota al pie. Dicen los expertos que esto, así como está estructurado en hebreo, es literalmente improbable que sea. Porque para el escriba es ilógico poner Señor y Satanás juntos. Pero el principio está ahí. De una de otra forma, no sabemos cómo, porque el texto no nos da, y decir o generar una historia alrededor de esto, hay muchos riesgos. El punto es que aquí hay una conversación entre el Señor y Satanás. Verso 7. Y le pregunta al Señor, ¿quién inicia la conversación? ¿De dónde vienes? Satanás responde, de recorrer la tierra y de andar por ella. Verso 8. El Señor le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 9. Satanás responde al Señor, obvio que me he fijado en él. ¿Pero acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. Mira, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Ves lo que te decía de Sodoma y Gomorra? En el ámbito espiritual, lo decíamos cuando veíamos un poquito de angelología del tema de los ángeles, en el ámbito espiritual nosotros estamos protegidos. Por eso de que a cada rato, ay, está oscura esta calle, me cubro con la sangre de Cristo. Ay, tembló, me cubro con la sangre de Cristo. Tú ya estás cubierto. Tú estás protegido por Dios. Que no lo creamos es otra cosa. Es mi problema de incredulidad. Pero Dios nos cuida. Pero aquí hay una conversación en este lugar celestial, espiritual. ¿Y dónde está Job? En tele, Job.
Job está viviendo su vida. Ahora sí, este hombre en el contexto de su vida dice que todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos, ¿te acuerdas? Era un hombre, era un sacerdote de su casa. No era cualquier hombre. No se pasaba horas en Netflix. Dices, pero no había por eso. Si hubiera, no, hombre, otro Job hubiéramos ahora. Aquí hay una conversación y ¿quién trae a la mesa a Job? ¿Quién lo pone sobre la mesa? Dios. Satanás ya había intentado, dice. El problema con Job es que tú lo rodeas, tú lo cuidas. Pero quien trae a la conversación a Job es Dios. Verso 11. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás diciéndole al Señor, a ver, lo probemos. No voy a entrar en los detalles de esta conversación, pero mira la respuesta de Dios. Date. Todo lo que él tiene, ¿quién entregó a Job? Aquí lo primero que le entrega, todo lo que tiene a su alrededor. Solo le dice, no me lo toques a él. Ahora, hermanos, ya esto es muy serio, porque Satanás, mira, como es súper obediente, ¿verdad? Vámonos. No dijo, ay Dios, hoy no puedo, pero déjame checar mañana si puedo. ¿Así dijo Satanás? No. Satanás dijo, órale, de una vez. Ya me diste chance antes de que te arrepientas. ¿Y qué le destruye Satanás? Uno lee muy rápido esto, ¿verdad? Pierde todo lo material que tiene. Nosotros, Señor, creo que soy tu mejor guerrero por esta lucha que estoy pasando. Es una prueba que no sé cuánto tiempo va a durar, Señor, porque mi teléfono ya se descompuso y no sé hasta cuándo voy a comprar otro. Esa es la prueba para mí. Cayó el ídolo, ¿ve? Duele. Ahorita vamos acá, dice ahí, 30 meses sin intereses. Porque el ídolo hay que sostenerlo, ¿verdad? Que digamos que no. Pero luego viene el tema de sus hijos. Si perder un ser querido duele, ahora perder a todos tus. Capítulo 2, verso 1. Nuevamente. Llega Satanás, verso 2. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra, de andar por ahí, es decir, Satanás no se cansa, sigue. Verso 3. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Otra vez? Mira, ha mantenido su integridad. Verso 4. Y él por piel, dame chance de tocarlo. Verso 5. Déjame retarlo tantito a ver si no te va a empezar a mal. Hermanos, a veces nosotros con tantito, no, yo siento que Dios ya no me ama. Eso es echarle en cara a Dios su amor. No, es que yo ya no siento a Dios en mi vida. ¿Cómo lo vas a sentir si llevas semanas sin orar? Pero mira el verso 6. Y el Señor le dijo, Él está en tu mano.
pero respeta su vida, como diciendo, no lo mate. ¿Quién sigue teniendo el control aquí? ¿Y quién entregó Job a Satanás? Dios, ¿verdad? Lo que se está conversando en el escenario espiritual se está haciendo una realidad en el escenario terrenal. Job no tiene ni idea de lo que esto está pasando. Él no entiende. Es más, si le hubiéramos llegado a decir, Job, ni te preocupes, tranquilo. Quien te entregó fue Dios. Por eso la lógica de los amigos de Job. Los amigos de Job querían sacar a Dios de la ecuación. Como el predicador de la prosperidad que dice, no, lo que estás pasando no es culpa de Dios. Porque Dios es bueno. ¿Cómo vas a pensar que Diosito te haga pasar ahí? No, tu problema es que no has dado tu ofrenda, dice. Tu primicia, dice Abraham. Lo que hacían los amigos de Job es eso, es sacar a Dios de la ecuación. Y entonces le dicen a Job, Job, te está pasando esto por tu pecado. Pero Dios nunca se ha ido de la ecuación, es más, Él es la ecuación que le da sentido a todo. Es Dios quien autoriza a Satanás. Es Dios quien entrega a Job. ¿Será que Satanás nos ha pedido? ¿Pero para qué? Que Dios diga, ¿no has visto a mi siervo, a mi sierva? Y Satanás diga, sí, pero... Que dijera Satanás, a este ni ocupo tentarlo. Él lo busca. Nosotros no somos así, ¿verdad? Avancemos, hermanos. Vayamos al Nuevo Testamento. Lucas 22, verso 31 y 32. Pero ¿me ayudas con la NTV? Simón, Simón. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Y le dice a su siervo, curiosamente no le dice Pedro, se refiere a él con su nombre, Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Tantito, significa que esto confirma lo de Job. ¿Qué sentido? En estas conversaciones, a un nivel espiritual que no entendemos. Porque aquí, ¿quién ha hecho la petición? Satanás. Satanás ha metido su documento, su oficio, su solicitud, diciendo, ocupa a tus discípulos, porque ¿qué dice aquí? Y entonces lo único que Jesús está diciéndoles es, me llegó una solicitud. Satanás los está pidiendo. ¿Tú qué esperarías que Dios dijera aquí? Pero ni te preocupes, Pedro. Yo estoy contigo. Yo sé que tú no tomas un no por respuesta. Ni te preocupes, Pedro. Sabe con quién se mete Satanás. Eso esperaríamos. Pero mira el siguiente verso. Pero yo he rogado en oración por ti.
Como diciendo, Pedro, no te preocupes, ya oré por ti. Como cuando tú tienes una necesidad. Oye, estoy pasando esto y te dicen, voy a orar por ti. No quiero que ores por mí, quiero que me ayudes. Pero aquí Jesús le dice, yo ya he orado por ti, Simón. ¿Para qué? Pero aquí entonces está dando por hecho algo. Te solicitaron, Pedro. Y yo le dije que sí. Yo le autoricé que Satanás te dé una zarandeada. Pero he orado que tu fe no falle. Dice uno, ¿será que esta zarandeada que estoy pasando será porque Satanás me pidió? Porque también hay de zarandeadas a zarandeadas. Hay zarandeadas que nosotros las buscamos. Que por culpa de nuestro propio pecado y luego, ay Señor, ¿por qué a mí? Como dice ese, ¿no? Que las mejores batallas, ¿cómo dice las batallas más difíciles? Dice, Señor, este año ya no quiero ser tu mejor guerrero, dice. Y el Señor es, y te topo. Y el Señor tal vez diciendo, ¿cuál si yo no te he mandado ninguna? Lo único que te ha pasado es las mismas consecuencias por no buscar mi voluntad. Como decides en tus propias fuerzas, a tu propia prudencia, lo que estás pasando es la consecuencia de no orar. Lo que estás pasando es la consecuencia de no buscarme, de no servirme. Lo que te está pasando es por tu culpa. Ya fue un chiste allá. Chiste, pues al final de cuentas dice que Satanás estaba afuera llorando, dice, del templo. Y que le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Dice, no, dice, es que en esa iglesia, dice, a mí me echan la culpa de todo, dice. No es como cuando a alguien no le pasa algo, dice, no, es que el enemigo. Enemigo. Muchas veces, ¿sabes cuál es tu enemigo? Tú mismo. Yo. Pero bueno, sigamos con Simón mejor. Aquí está el propósito. De modo que cuando te arrepientas, ¿por qué Jesús ya está diciendo que se va a arrepentir? Porque Él ya oró por la fe de Pedro. O sea, Jesús ya está viendo lo de allá adelante. En el sentido de que Jesús ya sabe que viene una zarandeada, pero como Jesús ya oró por la fe de Pedro, en algún punto más allá adelante, Pedro va a volver en arrepentimiento y entonces Jesús le dice, y vuelvas a mí, porque yo ya oré por esta fe, no te va a fallar, pero tu fe no va a evitar la zarandeada. No sé si me explico. Tienes fe, pero esa fe no va a evitar esto que vas a pasar. Tu fe va a servir para que después que pases vuelvas y fortalezcas a tus amigos. ¿Quién entregó a Pedro? Vayamos con los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. Nuevamente, ¿me ayudas con la NTV? Me cuesta creer, dice Pablo, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Hermanos, ¿será que los cristianos a veces hacemos cosas que ni los mundanos hacen? ¿Verdad? Hasta el mundano se queda sorprendido, dice. Si es cristiano, ve. Ahí está, mire. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia, ¿qué dice? Está en esencia. Está el papá, su hijo, el papá se vuelve a casar, la madrastra y el hijo se empieza a meter con la madrastra.
o la madrastra con el hijo, saber. El punto es que estos dos están pecando. Verso 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Verso 3. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre, dice Pablo. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, dice Pablo, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Es decir, yo voy a estar ahí, Dios va a estar ahí. Verso 5. Entonces, deben expulsar a ese hombre. ¿Y qué? Parece ser que esto de entregar a Satanás está presente en el Nuevo Testamento. Y ahora estamos con los Corintios, que el tema es un pecado sexual. Pero nuevamente está esta idea de que este hombre dentro de la congregación, dentro de la iglesia, parece que tiene un cierto tema de protección, por así decirlo. Entonces la disciplina que viene es una disciplina de expulsión de la iglesia. Y ojo aquí, esto es importante, porque la expulsión de este hombre se da en un ámbito espiritual. Porque la expulsión de este hombre implicaba algo que era entregárselo a Satanás. Te voy a poner un ejemplo en un ámbito natural para entender el punto espiritual. ¿Sale? Imagínate que estamos aquí adentro, allá afuera está lloviendo mucho, y de repente alguien de nosotros hizo algo indebido, y dentro de las reglas es que si alguien hacía eso indebido, lo teníamos que sacar de aquí. Entonces, aquí estamos todos protegidos. Allá afuera está lloviendo mucho. ¿Qué es lo primero que pasa cuando saquemos a la persona allá afuera? ¿Qué va a empezar a pasar? Se va a empezar a mojar. O sea, va a empezar a tener consecuencias. Ahora, ¿por qué digo que esto es espiritual? Porque imagínate, alguien de aquí cometió un pecado de este tipo, por ejemplo. Pensemos en ciertas directrices, se le habló, todo un proceso de disciplinas que ya no hubo ninguna otra forma de solucionar esto, que lo que terminó haciéndose fue, lo expulsamos de la iglesia, lo entregamos a Satanás. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en un elemento más acá. Dices, hermano, tú eras miembro, se te puso 20,000 disciplinas, sigues en lo mismo. Mira, ¿sabes qué? Tomando la escritura, te vamos a expulsar de la iglesia y te entregamos a Satanás. Ok. ¿Qué pasa si el siguiente domingo viene? ¿Lo dejamos entrar o no? Ya lo expulsamos. Vamos a pensar, ya no se apareció acá. Siguiente domingo va a otra iglesia. No, es que allá no hay amor, porque luego vamos hablando mal de donde salimos también. No todos, pues, pero no, el pastor esto y aquello. Nunca falta iglesias que a dos manos lo agarran. 3 domingos más supimos que predicando está allá. ¿Cómo funciona la expulsión? Aquí el elemento, vuelvo a repetir, es espiritual, no físico, porque físico puede venir el siguiente domingo, no le puedes negar la entrada. Aquí hay un elemento que dice expulsarlo de la iglesia, porque la pregunta es, ¿qué es la iglesia?
No es el lugar físico. Hace rato se nos viene una familia toda rebelde que dividió 3 iglesias y ya nos advirtieron que ya vienen para acá. ¿Qué hacemos? Que venga a dividir. Bienvenidos, Dios los bendiga. Pero hay un elemento espiritual. Es el elemento de una disciplina que trae. Este hombre lleva una disciplina. Y la expulsión de la iglesia implica elementos como, por ejemplo, ya no hay una asociación directa con los santos de la iglesia. Y aunque tal vez para nosotros nos cuesta entender esto un poco, pero una forma de cómo se manifestaba la expulsión era negarle la cena del Señor. Como nosotros no valoramos la cena del Señor por lo que es, si no me la dan, ni quería, dice. Además, como no ando muy bien, es más, ni le iba yo a tomar. Pero en el simbolismo del Nuevo Testamento, la cena del Señor era algo tan importante que, ¿sabes qué? En esencia, casi, si alguien no tomaba la cena del Señor, era literalmente o casi considerado como alguien que no es cristiano. Para nosotros aquí todavía nos ponemos en el plan de que ¿será que sí la tomo o no? ¿Qué hice ayer? Esta semana, ¿cómo estuve? No, mejor le voy a echar ganas este mes y para la próxima cena ya participo. Esa es nuestra postura y esa es una postura incorrecta. El cristiano genuino anhela la comunión con Dios a través de la cena del Señor, que quitársela era algo de dolor, era algo impensable, porque casi era considerado como alguien que no es creyente. Y nadie quería eso. Entonces la expulsión era una implicación de una disciplina que tenía estas directrices, pero era un elemento con propósito. Por el contexto parece ser que este hombre, a pesar de lo que estaba haciendo, parece ser que era hermano. No. Porque mira precisamente el versículo 5. Expúlsenlo, lo entregamos a Satanás, aquí está el propósito, para que su naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa? Y él mismo, ¿qué? Entonces, se le está entregando a Satanás, parece ser, yo creo que sí, por lo final del versículo, a un creyente que ya se le habló una vez, ya se le dijo otras veces, ya se le dijo, y este hombre o esta mujer persisten en su pecado, quieren seguir ahí. Ok, entonces es como decirle, yo ya intenté, yo quise ayudarte, ¿no quieres? Hermano, ya no está en mis manos. Adelante. Solo que el lenguaje de Pablo aquí es entregarlo a Satanás como un elemento de que Satanás termine haciendo lo que quiera. Porque espiritualmente, por eso te decía lo de Sodoma y Gomorra, espiritualmente la iglesia en un ámbito espiritual es un lugar de refugio. La iglesia de Cristo. Porque mira primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19, mira lo que dice. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Entonces la expulsión básicamente es paz para el mundo, te entregamos porque Satanás no va a tener misericordia de ti, Satanás te va a destruir. Y de cierta manera la preocupación de Pablo es, si no vas a entender por las buenas,
ojalá puedas entender. Porque como dice el versículo 5 de 1 de Corintios, para que cuando Cristo vuelva, seas salvo. A ver, papás, ¿no esa es muchas veces la forma en que pasa con nuestros hijos? Le hablas una segunda vez, vas cambiando el tono, luego viene una disciplina. Dios nos habla, hermanos, una, otra y otra y otra vez. Y no queremos entender a las buenas. Yo espero que entendamos en la prueba. Dios no va a entregar a Satanás a alguien que no es de Dios. Pero si somos hijos de Dios y por causa de nuestro pecado Dios está disciplinándonos, es una bendición. Avancemos tantito a 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Ya estoy terminando, pero quiero dejar esto claro. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, dice Pablo, se me dio una espina en mi carne. ¿Un mensajero de quién? Entonces, no entendemos bien quién es, pero ahí hay un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Nuevamente, ¿te acuerdas a quién tenía un espíritu malo atormentándolo? Y ahora Pablo, ¿qué tiene? Espíritu malo, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Dice otra versión, para bofetearlo. El punto es ese, verso 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me lo quitara, la quitara. Verso 9. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le da una revelación a Pablo. Dios conoce a Pablo y sabe que en algún punto se puede llenar de orgullo a causa de la revelación. Por lo tanto, una forma, una estrategia de Dios es que mandarle un espíritu malo, un espíritu de Satanás. No sé cómo. Algunos han dicho que es esto, que aquello, unas cuestiones físicas, que no lo sabemos. El punto es que este hombre vive una vida cristiana que cuando su orgullo quiere salir, viene un elemento que lo mantiene de rodillas, ¿verdad? Él ya está desesperado. Dobla sus rodillas. Señor, soy tu siervo. Él sí puede decir eso, ¿eh? Quítame esto, por favor, Señor. Primera vez Dios le dice, no. Segunda vez, Señor, ya no aguanto. Por favor, Señor, quítame esto. Señor le dice, no. Tercera ocasión, por favor, Señor. Y el Señor le dice, no. Bástate gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo dijo, Señor, ya lo entendí. Tú sabes lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entienda. Dios soberanamente está actuando de una manera que pareciera no tener mucho sentido. ¿Cómo le explicas esto? A Pablo en un sentido de que, ¿quién como Pablo ve? Pero hermanos, es que muchas veces no tiene que tener sentido para nosotros para que el propósito de Dios se cumpla. Dios no nos debe explicaciones. Él es soberano. Y por último, el Hijo de Dios, Jesús, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Satanás? No.
Mateo capítulo 4, verso 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que lo tentara el diablo. Es más, Marcos 1:12. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Significa que quien pone a Jesús en el escenario de las tentaciones es Dios mismo, porque es Dios quien sigue teniendo el control. Entonces, permíteme aterrizar ya esto para concluir. Lo primero, en estos ejemplos, si te diste cuenta, no hemos visto ninguna posesión demoníaca. ¿Te diste cuenta de eso? Sí vimos espíritus malos, mensajeros de Satanás que llegan a atormentar, pero no hay ninguna posesión demoníaca. ¿Qué significa esto? Que los hijos de Dios no pueden ser poseídos por demonios, porque si son realmente hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo en ellos. Dicen, pero el que estaba allá de líder de panderos se endemonió. Pues era líder de panderos. Pero si se endemonió, no es hijo de Dios. Número 2. En estos ejemplos que vimos, parece ser que entregado a Satanás tiene que ver con dejar que Satanás le haga algo al creyente, ¿verdad? Por ejemplo, como veíamos, destruir pertenencias, destruir familia, salud, como Job, zarandearlos como a Pedro, destruir vidas enteras como Saúl, ser tentados como Jesucristo. Hay diferentes formas que Satanás ataca a los que se le entregan, pero Dios sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control de todo. Y Dios sabe qué propósito está cumpliendo en cada uno. Número 3. En el caso del Nuevo Testamento, específicamente en la iglesia de Corintios, parece ser que entregado a Satanás tiene, como decíamos, la connotación de ser expulsado de una iglesia y dejar, como comentábamos, a una persona a una intemperie espiritual. Nuevamente con un propósito. Claro está que esta decisión de entregar a alguien a Satanás no se toma a la ligera. Porque si esto se tomara a la ligera, hermanos, cada rato estaríamos entregando gente a Satanás. No, esto no son decisiones que se toman a la ligera. En la iglesia de Corintios parece ser que el entregar a Satanás es una medida de disciplina, aunque no se nos dan las directrices, pero Pablo da la autoridad para que se haga. En Timoteo pasa también y lo vamos a ver. Ahora, ¿será que a Pablo le falta misericordia? Definitivamente no. Es un hombre que ha hablado de misericordia. Como decíamos en textos anteriores, es un hombre que ha recibido misericordia. Pero parece ser que el pecado de esta persona era tan recurrente que se le había dicho una vez, 2 veces, no sabemos cuántas veces. El punto es que seguía insistiendo en ese pecado al grado que la única solución era expulsarlo. Es simple y sencillamente decir, bro, con nosotros ya no podemos hacer nada. Ya ni siquiera un Dios te bendiga. Por eso te digo, esto no se toma a la ligera. Esto no es una decisión de que, ya le hablé una vez, no quiso, lo voy a entregar a Satanás. Nuestro corazón es rápido para juzgar. Nuestro corazón es rápido para levantar juicios, para señalar. Cuidado con eso, hermanos. 4. Parece que en el caso de Himeneo y Alejandro tienen un detalle que en los otros casos no. Y es que en el versículo de Himeneo y Alejandro habla de algo particularmente diferente. Parece ser que esta gente estaban blasfemando a Dios.
para que aprendan a no blasfemar, dice. En los casos que vimos, no se habla de blasfemia, pero con ellos parece ser que sí. Quiero concluir con las palabras de Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, verso 11 y 12. ¿Lo puedes poner un momento, por favor? 1 de Corintios 10, 11 y 12. Que aunque la connotación es ver a Israel como un ejemplo, creo que es aplicable aquí. Mira lo que Pablo dice. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran ¿de qué? De advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, para nosotros. Verso 12. ¿Y ustedes piensan que están firmes? Hermanos, no sé tú, pero tal vez haya alguien aquí que esta mañana se considere mejor que Job. Que digas, no, yo mira, mi plan de lectura al 100, 1 hora de oración diaria, 3 prédicas diarias, doy mi ofrenda cada culto. Cosas para, yo estoy bien con Dios. Cuidado. Porque ¿de qué estaba cuidando Dios a Pablo? Del orgullo. No vaya a ser que por causa del orgullo Dios le dé permiso a Satanás que me doblegue este orgullo. Porque ni siquiera Dios lo hace a la primera. Dios nos dice, humíllate. Pero no, yo estoy bien. Mira aquellos, mira los otros, mira aquellos. Yo estoy bien. Y Dios nos ama tanto que dice, hijo, no hay misericordia en ti. Ya te hablé. Mi espíritu te ha hablado. He querido hacer caso. Y a mi pastor, vamos a apretar tuercas tanto. En un día, Satanás destruyó todo lo que Job tenía, incluyendo a su familia. Esto no es juego, hermanos. Todo lo que ahorita tenemos, mañana se te puede quitar. Y ni le culpes al enemigo. Porque si eres hijo de Dios, estás en las manos de Dios. Él está orquestando todo lo que nos pasa en nuestra vida. Ya basta de andar jugando al medio cristianos. Hermanos, ¿sabes qué es lo que andamos llamando con todas nuestras actitudes? Disciplina. Hermanos, creo que somos cristianos nuevos. Yo creo que hasta el nuevo nos entendería mejor. Y no se los digo en un tema de regaño, lo digo también por mí, lo digo en un tema de, vaya, hermanos, de advertirles. Soy policía, como decían allá, la policía de la santidad. No voy a andar ahí atrás de, ya me pasaron el dato, hermanos, el Dios soberano nos ve hasta lo que nosotros queremos esconder. ¿De qué sirve que una iglesia te discipline 1, 2, 3, 4 veces? Y el problema no es lo externo, el problema es el corazón. Es que el hermano, la hermana llega tarde, lo vamos a disciplinar para que llegue temprano. ¿Sabes qué va a ser el otro domingo? Va a llegar temprano. Pero en su corazón
corazón ya raíz de amargura contra el que le llamó la atención. Está temprano, pues no saluda al hermano. Está temprano, pues ni una sonrisa. Está enojado, pues. Está echando pleito. Pero llegó temprano. Entonces ya se compuso, ¿va? Ese es el problema cuando queremos cambiar actitudes externas. Cuando aquí es el problema. ¿Y sabes dónde va a empezar a tratar Dios? Y, como decíamos hace ratos, mira, Dios es experto para derribar ídolos. Y aunque digamos que no, pero cómo duele cuando Dios te quita un ídolo. Porque amamos nuestros ídolos. Para algunos, nuestro propio ídolo somos nosotros. Mira, si a Pablo le dijeron 3 veces que no, a nosotros a las cuantas veces. Lo dijimos la semana pasada, hermanos, con Dios no se juega. Si somos cristianos y andamos jugando con la gracia de Dios, te los digo, vuelvo a repetir, no es un regaño, hermanos. De verdad, no estoy aquí regañando. No estoy aquí diciendo, ay, este sermón lo preparé ayer a las 11 de la noche cuando llegué a mi casa. No. Ustedes saben cómo predicamos aquí. Este sermón no es circunstancial como para que alguien diga, ah, lo dijo por mí. Pues al final lo digo por ti. No le predico a la silla. Pues sí. Que alguien diga, no, el pastor lo está diciendo por mí. ¿Sí? La verdad, sí. La trae contra mí. Ahí sí no. Esa es otra. Si andamos jugando con la gracia de Dios, con Dios no se anda con juegos. Y mira, si eres hijo de Dios, eres hija de Dios, estás jugando con la gracia de Dios, te lo digo. Un escritor decía, cuando jugamos con la gracia de Dios, Dios va a responderte con más gracia. Yo me quedé pensando eso cuando el escritor decía eso, porque dije, es cierto. Cuando yo juego con la gracia de Dios y comienzo a vivir una vida en desobediencia, la respuesta de Dios a mi vida es más gracia. Pero dije, ¿cómo? Porque la disciplina es gracia. Porque aún la disciplina está dentro de su gracia. ¿Cómo nos va a disciplinar? Curiosamente ya vimos un montón de casos que no lo hace de la misma manera. ¿Te das cuenta? Mira, Él nos conoce bien, así que sabe dónde. Entonces, si estás esta mañana acá y eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pero quizás has estado batallando ahí con estos temas, yo te pido en el nombre del Señor, hoy es un buen día para ponerse a cuentas con Dios. Pero si tú estás esta mañana aquí y no eres hijo de Dios y no eres hija de Dios y decides seguir con tu vida de pecado, a pesar de las advertencias que se te han dicho, déjame decirte que tengo una buena noticia si no eres hijo de Dios. Para ti no hay disciplina. Porque pues como no eres hijo, güey, no te va a disciplinar Dios, ni te preocupes. ¿Sabes qué sí va a hacer Dios? Te va a llamar a juicio. Entonces, mi pregunta para ti, si estás esta mañana y no has rendido tu vida a Cristo, ¿qué quisieras? ¿Disciplina o juicio? ¿Sabes qué quisiera yo? Nada. Pues si tú quieres disciplina, yo no quisiera nada.
Pero para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Alinearme a la palabra de Dios. Alinear mis pasos. Ajustar lo que tenga que ajustar en mi vida. Pero si les gusta la disciplina, denle la forma de vida que llevan. Díganle. Una de esas el Señor nos entrega. Si estás aquí, Cristo es tu Señor y Salvador, mi consejo es, toma un momento para hablar con Él y preparar tu corazón para la cena del Señor.